Probando el micrófono, hermano. Hola, hola amigas y amigos. Estamos muy contentos de poder tener este podcast socioepistemológico dentro del Congreso de la RELME. ¿Cómo estáis, Vicente? Estoy bien, pues aquí estamos en Chile, descansando, un poquito, unos días de vacaciones, pero aprovechando aquí de producir. Sí, hacer algo bueno. Fíjate que estamos en la número 36, RELME, Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa. Para los que no se dieron cuenta, está acá al lado mío. Saluda. Pero lo vamos a hacer así para que se vea más interactiva la presentación. Quisimos hacer un tipo podcast porque hay que probar nuevos formatos, ¿sí? Respecto al cómo compartir y difundir la información. ¿Por qué te gusta el podcast, Vicente? Me gusta todo este formato porque es una reflexión, es una conversación un poco más distendida, es hablar de repente quizás en palabras que uno no ocupa siempre, no se ocupa tanto en la academia de repente, pero sí un formato donde bien transparente, sincero y que puede llegar hoy día también a más personas. Bueno, para los que no me ubiquen, mi nombre es Liaño Espinosa, ya soy doctor en matemática educativa, me gradué en Sinvestav el año 2014 de doctor y el 2009 del magíster. Actualmente trabajo en la Universidad de Valparaíso, donde hago clases a pregrado, trabajamos con varios colegios y principalmente hacemos formación de profesores. Bueno, bueno, yo soy Vicente, soy licenciado en matemáticas, hice mi magíster en didáctica de la matemática y luego de eso trabajé 4 años en el sistema educativo, particularmente en la educación superior, y actualmente me encuentro realizando mi doctorado en didáctica de las matemáticas aquí en Chile. Ok, agradecemos a la gente de la RELME que nos invitó a poder compartir este curso corto y vamos a tener 2 sesiones. Ya tenemos varias cosas preparadas, pero queremos que la conversación fluya para que salga bien dinámica y entretenida. Entonces, ¿cómo comenzamos, amigos? Podríamos partir con una... ¿Podemos partir con un meme? Así de finca. Ya empezamos con un meme, a Partamos ver con qué un meme. sale. Yo traje uno, a ver si lo voy a proyectar. Bien, primer meme del día de hoy. La maestra de matemáticas. Supongamos que Juan compró 2000 naranjas. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Bueno, yo pienso algo parecido a eso, ¿no? Bueno, en realidad yo me imagino como un carro un poco más grande, pero si uno pensara en 2000 naranjas, sí, o sea, se estarían ahí como medio desbordando del auto. Y bueno, es bueno reírse un rato de estos memes, ¿cierto? Mucha gente los comparte, pero también los comparte la gente porque le hace sentido. Entonces, ¿por qué no hace sentido esto? ¿Qué te evoca a ti? Había otro, ¿no? ¿Otro parecido? Sí, a ver, vamos a buscarlo. Este es este de acá. Por fin encontré a Pepito, el de libro de matemáticas que compra 250 plátanos sin razón. Sí, a mí algo que me evoca esto es esta necesidad que tenemos como sistema educativo de poder hacer que las matemáticas sean significativas para los estudiantes, ¿no? O sea, podemos ver los últimos 30 años, cómo los libros se han pegado de contextos cotidianos, pero la pregunta que sale hasta qué punto esta contextualización de la matemática realmente se vincula con la vida de la gente, ¿o no? Sí, pues muchos problemas, al menos dentro de mi experiencia también, muchos problemas que cierto se intenta pasar cierto contenido, cierto objeto matemático, y finalmente como no se sabe quizás muchas veces cómo se puede usar eso, cómo se puede contextualizar realmente, se termina generando problemas tipo, ¿cierto? Que básicamente uno puede cambiarle los números las veces que sea, puede ponerle un número muy alto o muy bajo, y el problema va a funcionar igual. Pues básicamente, ¿por qué? Porque en realidad está basándose en cálculos muchas veces, en tomar estos números, sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos, etcétera. Y esa es un poco la perspectiva que yo creo que tienen muchos de los problemas que hoy día se usan en el sistema educativo. Ya. Recordamos que estamos transmitiendo para Latinoamérica, entonces vamos, los chilenos hablamos rápido, pero vamos a tratar de modular un poco en amor a los colegas de otros países, ¿ya? Sí, justamente. Creo que la contextualización es uno de los problemas eje y eso nos lleva a poder introducir nuestra temática de hoy día, que se llama así, teoría socioepistemológica, democratización del aprendizaje y disfrute por aprender. Entonces quizás podemos a través de esta
ejemplo de qué significa o no contextualizar, preguntarnos qué es la teoría socioepistemológica de la matemática educativa. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Vicente, con la teoría? Brevemente, ¿cómo ha ido? Ya, vale. Sí, bueno, yo terminé la licenciatura interesándome en temas de álgebra, ¿verdad? Particularmente en teoría de grupos, de cuerpos, teoría evaluada en general. Y dentro del magíster yo hice un estudio, ¿cierto?, más histórico de estos temas, viendo qué cosas, qué elementos diversos habían. Y un elemento de la teoría socioepistemológica que yo usé como un principio fuerte en esta investigación es el tema de la descentración del objeto. ¿Sí? Entonces, poder no mirar, ¿cierto?, la historia de la matemática solamente considerando sus objetos, sino también considerando cualquier otro tipo de actividad que sea relevante para el ser humano, ¿cierto? Y que sea relevante también para los constructos matemáticos que han surgido y que hoy día se enseñan en distintos niveles. Entonces, para mí, un elemento fundamental, ¿cierto?, de la socioepistemología es poder, junto con los objetos, ¿cierto?, también estudiar las actividades humanas que están de alguna manera incluidas inevitablemente dentro de la construcción de ese conocimiento matemático. A ver, profundicemos un poco. Estás hablando que por un lado están los conocimientos matemáticos, los objetos matemáticos, pero por otro lado está la vida. Entonces, te estás refiriendo a que de una otra forma buscar vincular eso, el conocimiento con la experiencia de vida. Claro, así es, eso mismo. O sea, no ver pensando, ¿cierto?, que toda la historia de la humanidad ha sido personas dentro de contextos específicos y con intenciones específicas, han buscado construir ciertos conocimientos a través de problemáticas específicas, etc. Poder traer todo eso que uno generalmente habla y en la escuela y que cada día está más en boga, ¿cierto?, de mirar al estudiante y al ser humano como alguien integral, que no solamente construye conocimiento por construirlo y explora la matemática por explorarlo y construye un teorema por construirlo, sino que también hay muchos, ¿cierto?, elementos que tienen que ver con el ser humano mismo, con su relación social, su relación incluso con la naturaleza, con el mundo, con el otro, que también la ha llevado a hacer ciencia, ¿cierto?, a construir matemática de ciertas maneras específicas. Así es. Bueno, y en esa línea, cuando me toca a mí hacer clases, particularmente a estudiantes de pedagogía acá en Chile, siempre parto con esta pregunta, ya un poco para introducir un poco más este tema de la socioepistemología. La pregunta es, ¿qué es la matemática? Naturalmente, se nos evocan elementos como los que están ahí en la imagen, una circunferencia, un triángulo, una fórmula, una integral, un área bajo la curva, etc. ¿Ya? Pero algo que plantea justamente la socioepistemología busca explicar lo que es la matemática desde su carácter humano y su carácter social. ¿Ya? ¿Cómo se puede explicar esto? Hay muchas formas en las cuales se puede explicar. Voy a mostrarle una que la he estado explicando yo últimamente. Entender que hay al menos dos procesos, ¿ya?, que están vinculados justamente con estos elementos de la matemática, cómo llegó a ser lo que hoy día es. Por ejemplo, podemos tener ahí el teorema del ángulo inscrito acá. ¿Cómo llegó a ser el teorema del ángulo inscrito? ¿Ya? Una dimensión que es importante dentro de entender al conocimiento desde una perspectiva social y cultural es la historización. Es decir, es poder estudiar aquellos episodios donde la humanidad, donde personas, en sus contextos, trabajando con problemas cotidianos, ya generaron estos conocimientos. ¿Sí? Particularmente, por ejemplo, puede ser el teorema del ángulo inscrito en geometría, puede ser la trigonometría, etc. Entonces hay muchas investigaciones en socioepistemología, particularmente yo y Vicente hemos explorado esta área, donde estudiamos obras originales y los contextos en los cuales estas obras se desenvuelven, y de ahí sacamos elementos para poder explicar justamente la construcción social del conocimiento, y se proveen elementos para compartir en el aula. De hecho, por ejemplo, acá, si busco en internet, hay un artículo que lo escribí con unas colegas, con dos colegas acá en Chile, que se llama Contextualización en matemáticas. ¿Ya? ¿Qué significa contextualizar?
el uso del teorema del ángulo inscrito, que es este famoso teorema de geometría, en la geometrización de la percepción visual. Entonces, en este artículo, básicamente lo que hacemos es mostrar cómo en este problema cotidiano de estudiar al mundo visualmente, que puede ser el dibujo en perspectiva y todo eso, cómo de ahí se matematiza el conocimiento, históricamente, digamos, culturalmente, y después planteamos una propuesta para trabajar en el aula, ¿sí? Donde la experimentamos con estudiantes, y son propuestas que vienen de una otra forma de lo histórico al aula. Un comentario, ¿Sí? lo mismo, no sé si puedes profundizar. ¿Ya? ¿Cómo pareciera ser que dentro de la historia, ¿cierto? Se pueden encontrar ciertos elementos como interesantes y todo, ¿cierto? Pero de alguna manera nosotros no podemos meternos en ese punto de la historia, ¿cierto? Y no puedo viajar así al 1000 antes de Cristo a hacer matemáticas como se hace. Entonces, ¿qué elementos tú extraes a la hora de, por ejemplo, de hacer un análisis histórico que sean interesantes para el aula hoy día? Buen comentario, ¿sí? Voy a responderlo desde esta frase, ¿ya? Que estoy tratando de proyectar. Ahí estamos, ¿sí? Esta conexión que existe entre... ahí está. Ahí sí. Entre conocimiento, mente y cultura, ¿ya? Cuando yo creo que todos nosotros, nosotras como profesores, ¿ya? Cuando enseñamos un concepto, nos interesan cosas. Por ejemplo, nos interesa que esto tenga una relación significativa con el contexto del estudiante que está ahí en la sala de clases, ¿sí? Que esta matemática que le enseñamos no sea simplemente un conocimiento que ellos repitan para pasar una prueba y ya, sino que realmente pueda ser significativo para su vida, para su razonamiento. Pero a veces olvidamos también que el conocimiento también tiene contexto. O sea, no es solo el contexto del estudiante, también es el contexto de la matemática. Entonces, en ese sentido, cuando uno estudia la historia, es como un poco parecido a lo que hacemos con los estudiantes. Por ejemplo, si queremos entender a uno de nuestros estudiantes, necesitamos ponernos sus zapatos, ¿no? Tratar de entender en qué contexto vive. Bueno, particularmente con Vicente trabajamos también en un proyecto social ya de inspiración cristiana en el cual nosotros estamos involucrados y en una población bien marginal en Valparaíso. Entonces, explícame, Vicente, y voy a la historia, cómo uno hace el ejercicio de poder ponerse los zapatos de un estudiante que vive quizá una situación distinta a la de uno. Sí, buen comentario. Sí, hemos estado trabajando desde el 2015 en una población, ¿cierto? Y nosotros sabemos de que si uno se para en distintos lugares, distintos sectores de Valparaíso, las problemáticas y las cosas que van a vivir, particularmente los estudiantes o los niños de ese sector, van a ser problemáticas distintas, ¿sí? Y cuando uno va a cierto lugar, es importante, por así decirlo, incluso en un afán investigador, ponerse unos anteojos que permitan ver de una forma correcta, ¿cierto? Cuáles son aquellas problemáticas que están viviendo, cómo lo están viviendo, y este acercamiento vivencial, experimental, ¿cierto? Experiencial con los estudiantes permite tener como cierta sensibilidad y reconocer ciertos elementos que son relevantes para los estudiantes dentro de su contexto, ¿sí? Entonces, si ¿Un ejemplo? Por ejemplo, si uno piensa en estudiantes, uno puede pensar, por ejemplo, estudiantes que llegan a su casa, ¿cierto? Y tienen mucho apoyo familiar, ¿cierto? Tienen, por ejemplo, familiares que son capaces de ayudarle en sus tareas, por ejemplo. Pero uno también puede pensar en un contexto donde llegar a la casa quizás no es el mejor panorama, ¿cierto? Hay conflictos, y en ese contexto es distinto enseñar matemáticas, ¿sí? Y es distinto porque también hay otros factores que están incidiendo, pero también porque se busca que la matemática tenga otros roles también dentro de esos contextos en los que los estudiantes se mueven. Así que ahí hay que ser muy
minucioso, ¿cierto? Para tomar los ejemplos y creo que hay muchas oportunidades para la educación matemática. Claro. Sí, y en ese sentido, yendo un poco a responder la pregunta, ¿ya? Aquí estamos hablando del contexto de un estudiante, ¿no? Por ejemplo, para estudiantes que crecen en situaciones, por ejemplo, de vulneración social, por ejemplo, es importante entender, por ejemplo, aquí que disfrutar o entretenerse es un derecho estudiantil, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos practicar en matemática en el caso de los niños que están desmotivados? ¿Sí? Cómo la motivación que puede generar una actividad diferente puede conectar al estudiante y no excluirlo de la educación. Eso es ponerse en los zapatos del estudiante. La pregunta es, ¿cómo nos podemos poner en el zapato del teorema de Pitágoras? ¿Sí? Y eso es un trabajo que se hace a través de investigación, ¿sí? Estudiando obras antiguas, estudiando experiencias, prácticas, contextos antiguos, donde uno se da cuenta que en realidad la gran mayoría de nociones, conocimientos matemáticos que conocemos no nacen del vacío, sino nacen vinculados a experiencias de vida, ¿ya? Experiencias de vida no se entiende solo, por ejemplo, la medición, ¿sí? La reflexión también es una experiencia de vida, pero hay toda una dimensión humana y social en el conocimiento que a veces es ignorada por la escuela, ¿sí? Y que cuando la exploramos podemos encontrar formas distintas de poder vincular justamente el conocimiento con la vida cotidiana para evitar este tipo de contextualizaciones, ¿no? Como el de los 250 plátanos. Esto ya no se da, pero si en realidad uno mira críticamente los libros de texto, hay cosas que hoy día se hacen que se parecen mucho a esto. En resumen, ya hay una forma de entender la socioepistemología que tiene que ver justamente con entender el carácter humano tras el conocimiento. Entonces, uno de los trabajos que se hacen para hacer esto es la historización, es tomar un objeto escolar y poder estudiar justamente su proceso de construcción social, no para replicar eso en el aula, ¿sí? Sino es para entender la naturaleza de esos saberes en uso y con esa idea poder inventar o recrear algunas ideas que puedan servir en el aula de matemática, ya que particularmente yo y Vicente nos dedicamos de una otra forma a hacer eso en la práctica. Y hay otro mecanismo, ya que usamos en socioepistemología, que no tiene que ver con la historia, sino tiene que ver con entender coloquialmente cómo la matemática vive hoy en distintos contextos. Ya con Vicente hicimos un trabajo con los papalotes, ya los cometas, o acá en Chile los volantines. No sé si puedes referirte brevemente a eso. Sí, eso fue un estudio bien interesante, ya por ahí por el año 2017 creo. Fuimos a una competencia internacional que se realizó aquí en Valparaíso, ¿ya? Y tomamos el volantinismo porque justamente esta es una práctica, como estamos viendo parte de esto, que tiene mucha historia, ¿no? Le llamamos práctica ancestral, ¿cierto? Y que también se ha practicado, ¿cierto? En diversas culturas, ¿no? Entonces podemos ver imágenes, por ejemplo, como las distintas formas geométricas, ¿cierto? La forma de construir los volantines, ¿ya? Y hoy en día, aunque usted no lo crea, es todavía una competencia que se practica a lo largo de todo el mundo, ¿no? Entonces ahí fuimos a poder observar y justamente nos pusimos estos lentes que estamos comentando de poder entender cuál es la matemática o qué es lo matemático, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de esta competencia? ¿Qué hace que alguien gane? ¿Qué hace que alguien, ¿cierto?, sea exitoso en esta práctica? ¿Por qué? ¿Cierto? Y cómo lo podemos ver desde el lente socioepistemológico. Sí, bueno, al respecto, y acá viene una problemática, ¿no? De todas las teorías que estudian la práctica cotidiana, como la cognición situada, la etnomatemática, la socioepistemología, donde básicamente la pregunta es cómo mirar la matemática en un contexto cotidiano. Ya uno podría decir, en el volantinismo hay cuadrados, hay ángulos, pero el ejercicio epistemológico o socioepistemológico
socioepistemológico es justamente pararse en los zapatos de los volantineros, ¿ya? De estas personas que juegan, para entender cómo ellos ven el conocimiento que está ahí, cómo ellos ven los saberes y cómo esos saberes se producen y se difunden dentro de esa comunidad. Eso fue lo que hicimos durante esta investigación. Ya fue un proceso bastante interesante y logramos sistematizar lo que está ahí en la imagen, una explicación de cómo ellos ven la matemática o cómo ellos piensan matemáticamente dentro de su contexto. Ya esto requiere mucha etnografía, un ejercicio bastante profundo y básicamente la motivación está en superar un poco esta idea de los contextos simulados, como les llamamos, para poder entender justamente la matemática en contexto desde su construcción social. Y aquí, por ejemplo, hay varios ejemplos que hemos estudiado, como es la música, el dibujo en perspectiva, el volantinismo, el malabarismo y otras cosas que hemos ido integrando en la escuela. Ya el desafío de cómo integrar estos conocimientos en la escuela es no un desafío menor, ya es algo que no es fácil, pero que es necesario porque al menos acá en Chile muchos de los niños que juegan o los mejores, por ejemplo, volantineros son gente de poblaciones, como los niños que les mencionábamos recién. De ahí salen los mejores. Entonces, son deportes que a veces también son como subvalorados por la sociedad y es importante reconocerlos, ¿sí? Y en ese sentido, se articulan estos dos procesos que estábamos hablando, ¿ya? Que era la historización y el vivir hoy. O sea, diciéndolo de manera bien resumida, ¿sí? Lo que se entiende en la escuela o lo que solemos entender nosotros por matemática es eso. Pero eso ignora justamente la dimensión histórica que tiene el conocimiento y la dimensión también histórica y cultural, ya tanto en el ayer como en el vivir hoy. Entonces, mucho de lo que se hace en la escuela se hace de este paradigma, o sea, obviando toda esta dimensión social y cultural de los conocimientos matemáticos. Entonces, ¿qué plantea en este sentido la socioepistemología? Plantea ampliar un poco esta mirada de lo que se entiende por matemática y estudiar justamente la construcción social del conocimiento matemático, que implica justamente entender la matemática desde la actividad humana en sí misma y de esta manera humanizar el saber. ¿Ya? Esto es, digamos, a nivel teórico, lo que procura la socioepistemología, una mirada mucho más amplia, más social, más cultural, de entender la matemática y después usar ese conocimiento para poder hacer intervenciones educativas, ¿ya? Y esto es un poco lo que se puede resumir con esta frase del saber matemático como conexión entre conocimiento, el conocimiento que existe en la sociedad, la mente, nuestra cognición y la cultura en la cual estamos inmersos. Bueno, y esto es relativo a la relación entre conocimiento, mente y cultura. Así es la cosa. Muéstrate un meme, vos, Vicente, para ir cerrando este capítulo. Ya, bien. Vale. Tenemos que cerrar con un meme. A ver, pues sí, este es una... Bien. En muchos... bueno, qué impresión a mí me da este meme, ¿cierto? Hay muchos problemas aún que abordar, ¿cierto? Desde la didáctica, este es un problema muy interesante que tiene muchas soluciones, ¿cierto? Pero que finalmente, pienso, siempre va a ser un problema, al menos si es que lo enseñamos desde estos métodos, ¿no? Y lo que me gusta de este también es que de alguna manera muestra un rostro real de los estudiantes, ¿no? Que es la segunda cara, ¿no? Un rostro real de sufrimiento, ¿cierto? Porque de alguna manera la matemática se puede estructurar de ciertas maneras que son incomprensibles para la mente humana, ¿cierto? Que justamente quizás pueden ser como lo opuesto a lo que tú mostrabas, ¿cierto? De la conexión mente-cultura, ¿cierto? Entonces, este meme yo creo que muestra una de esas caras reales del sistema educativo hoy día y que con toda razón hay que atender. Súper. ¿Otro? Otro, ¿me damos otro?
A ver, aquí, para los matemáticos. Un meme para los matemáticos. Ese meme es bueno, mira, 0 más 0, 0. 0 menos 0, 0. 0 por 0, 0. 0 factorial, y ahí queda como triste, ¿no? 0 factorial es 1, ¿por qué es 1? Y ahí terminaba el meme, pero alguien agregó este de abajo, ¿no? Y 0 dividido 0. Haciéndose el Larry, como dirían por ahí. Así, haciéndose el Larry, Yera, lenguaje chileno. Dejémoslo planteado como pregunta. Quizá en el segundo capítulo de este taller, podcast, podemos analizar, partir con esta pregunta. ¿Por qué 0 por 0 es algo tan importante? Y cómo este ejemplo puede mostrarnos un poco la profundidad teórica de la socioepistemología. Súper, nos vemos entonces en un siguiente capítulo. De la teoría socioepistemológica de la matemática educativa. Nos vemos. Abrazos. Buena. Nos vemos pronto. Saludos, amigos. Salud.